Nos permite en esta hermosa tarde continuar o regresar después de una pausa a nuestra exposición del Evangelio de Marcos. Llevamos casi próximamente 2 años en esta serie expositiva del Evangelio de Marcos y hoy vamos a continuar con el capítulo 11. Vamos a comenzar este hermoso capítulo 11 de Marcos. Así que los invitamos a que busquen en sus Biblias Marcos capítulo 11. Versículos 1 al 11 son los versículos que vamos a estar considerando en esta tarde. Y dice así la palabra del Señor en Marcos capítulo 11, versículos 1 al 11, y vamos a estar hablando bajo el tema Nuestro Rey viene, adorémosle. Nuestro Rey viene, adorémosle. Dice así la palabra del Señor. Cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis esto?, decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado afuera a la puerta en el recodo del camino y lo desataron. Y unos de los que estaban allí les dijeron: ¿qué hacéis desatando al pollino? Ellos entonces le dijeron como Jesús había mandado, y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús y se echaron sobre él sus mantos, y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David que viene. Hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Padre, tu palabra va a ser expuesta en esta hermosa tarde por un instrumento falible, por un instrumento con muchas limitaciones. Pero tu palabra es suficiente y tu palabra es poderosa, Señor. Y te pedimos que tú nos ayudes en esta hermosa tarde a poder ver a través de las Escrituras esta hermosa enseñanza que este relato narrativo nos muestra acerca de tu identidad y de tu carácter, Señor. Que podamos en esta hermosa tarde contemplarte a través de tu palabra y que podamos adorarte por lo que tú revelas en tu palabra acerca de quién tú eres. Obra en medio nuestro, Señor, que tu palabra sea glorificada y que tu palabra haga la obra que solamente ella puede hacer. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Steve Lambert, un hermano cristiano que vive en Washington, D.C., y que es miembro de la Iglesia Bautista Capitol Hill, que algunos de ustedes conocen, escribió sobre las diferencias entre el cristianismo y el Islam. Y miren lo que él dice: de ninguna otra manera las diferencias entre musulmanes y cristianos contrastan más marcadamente que en la diferencia entre el carácter y el legado de sus profetas. Quizás el contraste se simboliza mejor por la forma en que Mahoma entró en la Meca y Jesús entró en Jerusalén. Mahoma entró en la Meca en un caballo de guerra, rodeado de 400 hombres montados y 10,000 soldados de infantería. Los que lo saludaron quedaron absortos en su movimiento. Los que les resistieron fueron vencidos, asesinados o esclavizados. Mahoma conquistó la Meca y tomó el control como su nuevo líder religioso, político y militar. Y hoy, en el palacio de Topkapi, en Estambul, Turquía, se exhibe con orgullo la supuesta espada con la que Mahoma entró a la ciudad. Sin embargo, mis hermanos, qué contraste más marcado vemos entre esta historia de Mahoma y lo que nosotros leemos en este relato de Marcos capítulo 11. Jesús, mi hermano, entró a Jerusalén en un burro y acompañado por 12 discípulos.
Fue recibido por personas que agitaban hojas de palmera, un signo tradicional de paz en aquella época. Nosotros también podemos leer más adelante que Jesús lloró por Jerusalén porque los judíos lo confundieron con un rey terrenal y secular que los libraría del yugo de Roma, mientras que Jesús, mis hermanos, vino para establecer un reino celestial muy diferente. Jesús vino, mis hermanos, por invitación del Padre y no por la fuerza. A Mahoma nadie lo invitó a esa ciudad. Él llegó, mis hermanos, en plan de guerra a conquistar. Sin embargo, Jesús vino a este mundo por invitación del Padre. Cuando usted lee el profeta Isaías, le dice, oh, ¿quién irá por nosotros? ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y de una manera mesiánica, el profeta describe esa voz que dice, heme aquí, envíame a mí. Y Marcos 11 al 16, Marcos 11 al capítulo 16, registra la última semana de la vida terrenal de nuestro Señor Jesucristo. Y Marcos dedica más de un tercio de su evangelio a lo que se conoce como la semana de la pasión. Algunos se han referido al evangelio de Marcos como una narración de la pasión, pero con una introducción extendida, a diferencia de los otros evangelios. Y esta, mis hermanos, será una semana muy ocupada que culminará con la muerte en la cruz de Cristo y su gloriosa resurrección. Y esta última semana comienza con la llegada de Jesús a Jerusalén durante la fiesta de la Pascua. Y tradicionalmente, ¿cómo nosotros conocemos esta historia? Como la entrada triunfal. Y esta es una declaración inequívoca de la realeza de Cristo. El evento es tan importante que está registrado en los 4 evangelios. En Mateo capítulo 21, en Marcos capítulo 11, en Lucas capítulo 19 y en Juan capítulo 12. Así que cuando usted ve en las escrituras que algo se repite varias veces, es porque Dios quiere que nosotros prestemos atención a lo que ahí está revelado, mis hermanos. Ahora, con su llegada, como dice un comentarista, la suerte está echada. No habrá vuelta atrás. El cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo, como dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 20, ahora será inmolado en el espacio y en el tiempo. Porque Dios, mi hermano, es un Dios eterno, infinito, invisible. Él no vive en nuestro tiempo. Y ya desde antes de la fundación del mundo se había planificado que su hijo sería inmolado, sería muerto, sería asesinado por los pecados del mundo. Pero ahora, mis hermanos, ha llegado el momento y el espacio donde esa realidad se manifestará. La expiación por el pecado, ordenada en la eternidad pasada, ahora se vuelve un evento histórico para que todos la contemplen. Maravilloso eso, mis hermanos. Ahora, Jerusalén, para aquellos que a lo mejor están un poquito familiarizados o no con el contexto de esta fiesta de la Pascua, Jerusalén iba a estar llena de actividad durante esta semana. Durante la Pascua, la población judía podía aumentar hasta 3 veces más su tamaño normal en los eventos que sucedían en la ciudad, porque había una cantidad de judíos de afuera de Jerusalén que venían a Jerusalén para celebrar la fiesta de la Pascua. Sin embargo, esta Pascua sería diferente a cualquiera otra de las Pascuas que el pueblo de Israel había celebrado por siglos, mis hermanos. ¿Y cuál es la diferencia? Como Pablo escribe en 1 Corintios capítulo 5, versículo 7, porque Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificada. Todas las demás Pascuas, mis hermanos, se presentaban animales que luego se tenían que volver a presentar. El sacerdote tenía que presentar ofrendas por sus propios pecados. Sin embargo, ahora es Cristo, el Mesías prometido, el que se va a dar como una ofrenda, el que se va a dar como la Pascua para nuestras vidas, mis hermanos. Y yo quiero que usted se lleve por lo menos la idea principal de lo que vamos a estar exponiendo en esta tarde. Y la idea principal de lo que vamos a estar viendo es que debemos adorar y sentirnos satisfechos con el Rey que ha venido y con el Rey que ha de venir. Yo quiero que veamos el primer encabezado de esta exposición que se encuentra ahí en Marcos capítulo 11, versículos 1 al 3.
Marcos capítulo 11, versículos 1 al 3. Miren cómo dice, mis hermanos, Marcos capítulo 11, versículos 1 al 3. Cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis esto?, decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Cuando Jesús y los discípulos se acercaron a Jerusalén, dice el texto que ellos llegaron a Betania. Y Betania, mis hermanos, es un pequeño pueblo, pequeña aldea que se encuentra en el monte de los olivos. Y Betania fue el hogar de María, de Marta y Lázaro, quienes ustedes recuerdan que Lázaro fue aquel hombre que Jesús resucitó de entre los muertos en Juan capítulo 11, versículos 38 al 44. Y este será el lugar donde Jesús va a permanecer durante la última semana de su vida. Así que es un lugar muy importante, este lugar. Nuestro Señor, vemos en el texto que envió a 2 de sus discípulos sin nombre. No tenemos exactamente el nombre de cuál fueron estos 2 discípulos que Él envió. Y Él los envió a una aldea local, diciéndoles que al entrar ellos iban a encontrar un pollino atado en el que nunca nadie se había sentado. Ahora, uno lee estas narrativas, mis hermanos, y uno dice, bueno, ¿y qué relación o qué importancia tiene el que nadie hubiese montado a ese pollino? ¿Por qué el autor incluye ese detalle en la narrativa? Mis hermanos, porque así como el arca del pacto necesitaba un portador sin yugo, eso usted lo puede encontrar en Primera de Samuel capítulo 6 y en Números capítulo 19, así el arca verdadera del pacto, quien es el Señor Jesús, requería un animal no montado. Como dice un comentarista, es traer al santo a Jerusalén. Poderoso, mis hermanos. O sea que esos detalles parecerán a nuestra lectura como insignificantes, pero había realmente un propósito divino por el cual ese pollino no podía ser montado por nadie. Jesús ha planeado todo hasta el último detalle. Desde el momento en que entra en Jerusalén, las prerrogativas de la deidad se están manifestando, mis hermanos. Jesús es Señor y Maestro de cada detalle de su destino divino. No son los hombres, no son los líderes religiosos, mis hermanos, los que tienen el control de los detalles de cómo va a terminar esta historia. No, Jesús está en total control de su destino divino en todo momento. Como comenta Sinclair Ferguson, él dice lo siguiente, dice: su majestad y autoridad comenzaron a brillar desde el momento de su entrada a Jerusalén. Ahora, el Monte de los Olivos, el cual se menciona aquí en este relato, es un monte que se eleva aproximadamente a unos 70 metros más alto que el monte Sión, que también es otro monte conocido en la lectura bíblica. Y es conocido por sus numerosos olivos, ¿verdad? Si se le llama el Monte de los Olivos porque hay muchos olivos en ese monte. Y sus pendientes, es decir, sus pendientes fueron el camino de la retirada de David de Jerusalén para escapar de la captura de Absalón. Así que ya hay una historia en este monte. Ya hay una historia detrás de lo que sucede en este monte. Y eso usted lo puede encontrar en 2 de Samuel, capítulo 15, versículos 30 al 32. Mis hermanos, en este monte Salomón entristeció a Dios al erigir ídolos para que los adoraran sus esposas extranjeras. Eso usted lo puede ver en Primera de Reyes, capítulo 11. En este mismo monte, Ezequiel fue testigo de la gloria de Dios. Lo puede ver en Ezequiel, capítulo 11. Y ahora Jesús, el Hijo de David, está haciendo su entrada triunfal a Jerusalén desde este mismo monte. Ahora, también en este monte Jesús lloró por la desobediencia y la ceguera de Jerusalén. De hecho, ese es el versículo más corto de la Biblia. ¿Usted sabe cuál es el versículo más corto de la Biblia? Jesús lloró. Es la única vez, mis hermanos, en los evangelios
que se dice que Jesús lloró. Y Jesús lloró desde este monte, viendo la condición espiritual en la que se encontraba el pueblo. Los discípulos presenciaron la ascensión de Jesús a la gloria en este mismo monte de los olivos. Usted lo puede leer en Hechos capítulo 1, versículos 9 al 12. Ahora, en Hechos capítulo 1, versículos 10 al 11, Jesús dijo que vendría de nuevo de la misma manera que lo habían visto partir. Y lo hizo desde este mismo monte de los olivos. Ahora, yo quiero que me acompañen al profeta Zacarías, capítulo 14, versículos 4 al 5, porque este profeta nos dice lo que sucederá cuando esos santos pies toquen de nuevo el lugar donde Él lo dejó. Zacarías capítulo 14, versículos 4 al 5. Y aunque este pasaje es debatido entre dos posturas escatológicas, una la postura premilenialista y otra la postura amilenialista. La postura premilenialista afirma que hay una parte de este pasaje de Zacarías capítulo 14, versículos 4 al 5, que sostiene que esto se llevará a cabo o se cumplirá cuando Cristo regrese por segunda vez de una manera visible y presencial. La posición amilenial sostiene que esto tuvo su cumplimiento de una manera simbólica a través del juicio que cayó en Israel en el año 70 después de Cristo. Pero yo no voy a entrar en ese debate ahora y en esa controversia. Cuando lleguemos a Marcos capítulo 13, ustedes pueden ir preparando los tomates. Amén. Pero miren lo que dice Zacarías capítulo 14, versículos 4 al 5, hablando de este evento de la vida del Mesías. Dice, en ese día sus pies estarán sobre el monte de los olivos, que mira hacia Jerusalén al este. El monte de los olivos se dividirá, yo le estoy leyendo en otra traducción, mi hermano, que puede que sea distinta a la Reina Valera del 60 que usted tiene. El monte de los olivos se dividirá por la mitad de este a oeste, formando un enorme valle. De modo que la mitad de la montaña se moverá hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Huirás por el valle de mi montaña, porque el valle de las montañas se extenderá hasta Asal. Huirás como oíste del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Entonces vendrá el Señor mi Dios y todos los santos con él, mis hermanos. Así que este monte de los olivos tiene mucha importancia, mis hermanos, en la revelación escatológica de Dios. Pero ya vimos, mis hermanos, en el primer encabezado que nosotros debemos adorar al que siempre está en control de todas las cosas. Pero también este relato de Marcos en los versículos 4 al 7 nos invita a que nosotros debemos adorar al que se somete a la palabra de Dios. Y obviamente ese es Cristo. Miren lo que dice los versículos 4 al 7. Fueron y hallaron el pollino atado afuera a la puerta en el recodo del camino y lo desataron. Y uno de los que estaban allí les dijeron, ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces le dijeron, como Jesús había mandado, y lo dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él. Así que los dos discípulos en este relato fueron y encontraron las cosas exactamente como Jesús les había dicho. Ellos no tuvieron que empezar a preguntar por la ciudad, a ver dónde estaba este pollino atado. No, ellos fueron directamente al lugar donde Jesús les dijo y allí estaba el pollino esperando. Luego le llevaron el pollino a Jesús, le arrojaron sus mantos, ¿para qué? Para que él se pudiera sentar encima del pollino y Jesús se sentó sobre el pollino para entrar a Jerusalén. Parece algo, mis hermanos, muy insignificante o como que no tiene mucha importancia, pero hay tanto aquí entre líneas que Dios nos está queriendo revelar. Jesús ha caminado por todas partes en su ministerio a través de Israel, excepto en aquellas ocasiones en las que viajaba en un bote. Esta es la única vez en todo el ministerio de Cristo que Él monta un animal, en este caso un pequeño burro. Todo esto, mis hermanos, es altamente simbólico a las profecías, expectativas y alusiones del Antiguo Testamento acerca de la llegada del Mesías.
sea que no hay nada, esto no fue como que Marcos no tenía nada que escribir y simplemente se pone a poner detalles ahí sin ningún tipo de importancia o de relación. No. Todo esto que está pasando aquí tiene un simbolismo alto de las profecías y expectativas y alusiones del Antiguo Testamento acerca de la llegada del Mesías. Ahora, hay una frase ahí en el versículo 3 que es muy importante, y es que la frase dice, el Señor, ¿lo qué? Lo necesita. Y esa misma frase Marcos la había utilizado en Marcos capítulo 2, versículo 25, para justificar cuando David comió del pan sagrado cuando él y sus hombres tenían hambre. O sea que es una misma expresión, el Señor lo necesita. Esas fueron las palabras que utilizó David cuando él y sus hombres se encontraban muriéndose de hambre y tuvieron que entrar al templo y comieron los panes de la mesa de los panes, lo cual era algo que solamente los sacerdotes podían hacer. Sin embargo, aquí David, mi hermano, utiliza esa palabra, el Señor lo necesita. Y son las mismas palabras que ahora Marcos utiliza para hablar de lo que Jesús necesitaba. ¿Y por qué esto es importante? Bueno, porque el hijo mayor de David está aquí. Su montura en un burro también es una declaración de su reinado y un cumplimiento de Zacarías capítulo 9, versículo 9. Y eso también lo aclara Mateo capítulo 21, 4 al 5 y Juan capítulo 12, versículos 14 al 15. Ahora, yo quiero que nos concentremos en Zacarías capítulo 9. Usted puede ir a Zacarías capítulo 9, que como suele ser el caso de las profecías del Antiguo Testamento, no hace, mis hermanos, una distinción clara entre la primera y la segunda venida de Cristo. Cuando usted lee los profetas del Antiguo Testamento y usted ve estas profecías acerca del Mesías que había de venir, no se especifica de una manera clara como nosotros hoy lo podemos entender hoy en día mirando hacia el pasado, si se estaba refiriendo de una venida o de dos venidas. En el concepto de los judíos, ellos esperaban la venida del Mesías. Ellos no tenían este concepto de una primera venida y luego una segunda venida. Pero seguramente habría estado en la mente de quienes vieron cómo se desarrollaba todo esto. Y miren lo que dice Zacarías capítulo 9, versículos 9 al 12 y luego el versículo 16. Yo le estoy leyendo en otra traducción, pero usted lo puede seguir ahí con la que tiene. Zacarías 9, versículos 9 al 12 y el 16. Regocíjate mucho, hija de Sión. Grita de triunfo, hija de Jerusalén. Mira, tu rey viene hacia ti. Él es justo y victorioso, humilde y montado ¿en qué? En un burro, en un pollino, el potro de un burro. Cortaré el carro de Efraín y el caballo de Jerusalén. Se quitará el arco de la guerra y proclamará la paz a las naciones. Su dominio se extenderá de mar a mar, desde el río Éufrates hasta los confines de la tierra. En cuanto a ti, también, a causa de la sangre de tu pacto, libraré a tus prisioneros de la cisterna sin agua. Vuélvete a la fortaleza, prisioneros que tenéis esperanza. Hoy declaro que te devolveré el doble. El Señor su Dios los salvará en aquel día como rebaño de su pueblo, porque son como las joyas de una corona que resplandecen sobre su tierra. Ahora, mis hermanos, nuestro Señor vivió su vida de principio a fin en total sumisión a la palabra de Dios. Y lo que nosotros vemos en este relato de la entrada triunfal de Jesús montado sobre un pollino es Cristo sometiéndose a la voluntad del Padre a través de esa manifestación visible. No es de extrañar que Él dijera en Juan capítulo 5 versículo 39, cuando tiene esa famosa conversación con los fariseos, que les dice, yo se lo voy a leer en traducción de lengua actual, que dice de Juan 5:39, estudias minuciosamente las escrituras porque piensas que tienes vida eterna en ella, pero estas dan testimonio de mí. Y eso es lo que está haciendo Jesús aquí, mis hermanos, dando testimonio de sí mismo al someterse a lo que Dios ya había destinado desde antes de la fundación del mundo. Pero hay un tercer elemento, un tercer encabezado que nosotros encontramos en este relato,
y está en los versículos 7 al 8. Y es que nosotros debemos adorar a aquel que personifica la humildad. Debemos adorar a aquel que personifica la humildad. ¿Qué es lo que nosotros vemos en los versículos 7 al 8? Dice, y trajeron el pollino a Jesús y se echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Así que vemos que Jesús monta el pollino y comienza este desfile hacia Jerusalén. Aquí, mis hermanos, está la deidad en un burro. Piensen en eso, mis hermanos. El Dios creador de todas las cosas, que no hay Dios como Él, sentado sobre un burro, mis hermanos. Mientras que los famosos generales de guerra les gustaba entrar a las ciudades montados en sus caballos grandes, mis hermanos, llenos de todo tipo de ornamentación, Jesús entra a Jerusalén montado sobre un burro. Y la profecía en Zacarías 9:9 que acabamos de leer hace una hermosa conexión con su monte en un burro y su humildad. A diferencia de como Mahoma entró en la Meca cuando la conquistó, que entró con 400 soldados, 10,000 hombres, entró de una manera imponente, Jesús está aquí mostrando su humildad al entrar en un burro, mis hermanos. Él no necesitaba forzar a este burro. ¿Usted sabe por qué? Porque este burro conocía a su creador, conocía a su amo. Oh, aleluya. Sí, Señor. Y a lo mejor un chiste un poquito subidito de tono. Valdría la pena preguntar, si este burro conocía a su creador, ¿cuán burros son los seres humanos, mis hermanos? Que Dios se le ha revelado de una manera visible a través de su creación y no les rinden adoración. Sí, Señor. A veces los burros tienen más sentido común, mis hermanos, que el pecador hundido en su pecado. El Mesías prometido trae justicia y salvación. Y sí, viene humilde y montado en un burro. ¿Y cuál es la respuesta? Muchas personas extienden sus túnicas en el camino y otras extienden ramas frondosas cortadas de los campos. Esto fue un momento festivo de celebración al recibir a este rey. Y miren, acompáñenme un momentito a Segunda de Reyes, capítulo 9, versículos 12 al 13. Segunda de Reyes, capítulo 9, versículos 12 al 13, porque aquí nosotros vamos a encontrar que esto era una práctica muy común cuando los reyes entraban en una ciudad. Segunda de Reyes, capítulo 9, versículos 12 y 13. Aquí vemos la historia. Aquí vemos la historia de Jehú cuando es ungido como rey sobre Israel. Y miren lo que dice los versículos 12 al 13. Ellos dijeron, mentira, decláranoslo ahora. Y él dijo, así y así me habló diciendo, así ha dicho Jehová, yo te he ungido por rey sobre Israel. Entonces cada uno tomó apresuradamente su manto y lo puso debajo de Jehú en un trono alto y tocaron corneta y dijeron, Jesús es rey. Ahora, mis hermanos, todos estos reyes del Antiguo Testamento del pueblo de Israel eran un tipo o un símbolo de un rey mayor que había de manifestarse en un momento dado. Todos esos reyes eran puestos, servían por un tiempo, pero eran reyes pecadores con imperfecciones. Muchos de ellos fueron malvados, otros tal vez no fueron tan malvados, pero esos reyes apuntaban a la necesidad de un rey mayor que había de venir en un futuro. Y ese rey mayor, mis hermanos, era Cristo. Viniendo de esta manera, nuestro Señor ahora proclama abiertamente lo que ha prohibido hasta ese momento. ¿Se acuerdan que desde Marcos capítulo 1 hasta Marcos capítulo 10, en todo momento Jesús le decía a los discípulos y a la gente que él sanaba, no digan a nadie quién yo soy, no revelen mi identidad, manténganse callados. Pero ahora Jesús públicamente, al aceptar lo que estas multitudes están haciendo, Él está reconociendo, yo soy tu rey. Yo soy el rey que ustedes estaban esperando. Jesús con propósito e intencionalidad se presenta a sí mismo
como el Mesías, sabiendo que provocará a los líderes judíos, y todo esto resultaría en su crucifixión. Imagínense, mis hermanos, a cada rato los líderes religiosos de Israel salían de Jerusalén para ir a ver lo que Jesús estaba haciendo, a ver en qué manera podían encontrar algo de qué declararlo culpable de blasfemia. Y ahora Jesús, mis hermanos, está entrando de manera triunfal, cumpliendo proféticamente muchas de las cosas que se habían profetizado en el Antiguo Testamento acerca de él. Y esto, mis hermanos, iba a provocar la ira de los líderes religiosos de Israel. Sin embargo, su declaración, yo soy tu rey, también está bañada en humildad. Mi hermano, la realeza paradójica de Jesús brilla con tanta fuerza en este momento. Él es realeza y deidad envueltos en una sola persona. Sin embargo, él avanza con su declaración de ser rey en humildad, debilidad y servicio. A diferencia de lo que estaban esperando los hebreos. Ellos estaban esperando, mis hermanos, un Mahoma. Ellos estaban esperando un Mesías, un rey que entrara con un ejército y los liberara de la esclavitud física de Roma. Él no viene con pompa, sino con mansedumbre y humildad. Viene con humildad y viene con sencillez. Y me encanta la forma en que Sinclair Ferguson captura este momento. Y él dice lo siguiente: piensa por un momento lo que el registro de Marcos transmitiría a quienes lo leyeron primero, es decir, los cristianos en Roma. Sin duda, muchos de ellos habían visto a generales entrar triunfalmente en Roma para recibir los elogios de la victoria. Cuán marcado debe haber parecido el contraste entre la gloria romana y la humildad de Jesús. Cuán poderosa la espada y el poder político de Roma en contraste con el Rey Jesús. Sin embargo, sabemos que su reino fue establecido mientras que la gloria que era Roma desapareció en el olvido. Sabemos que lo que Jesús hizo en Jerusalén estableció un reino que duraría más que todos los reinos de este mundo y quebrantaría todo reino centrado en el hombre que se oponga a él. Jesús había venido a tomar su trono, pero se había comprometido a comenzar su reinado desde una cruz. Oh, gloria a su nombre. No, mis hermanos, parece una narración muy simple, pero hay mucho que Dios está revelando a través de este evento. Y el cuarto encabezado, mis hermanos, de lo que podemos ver en esta narración de Marcos 11, lo encontramos en los versículos 9 al 10. Y la palabra de Dios nos invita a que adoremos a aquel que solo puede salvar. Gracias, Dios. Si usted lee los versículos 9 al 10 de ahí de Marcos capítulo 11, miren lo que dice el texto. Dice: y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David, que viene, Hosana en las alturas. Ahora, esto me fascinó. Estoy un poco fascinado por los gritos de la multitud. Sus palabras no podían ser más ciertas, pero no podían haber sido más incomprendidas por quienes las gritaban. Porque esta misma multitud que ahora está gritando: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, unos días después, mis hermanos, ¿usted sabe qué estaban gritando? Crucifíquenle. Y eso revela, mis hermanos, que hay veces que la gente dice cosas que realmente no entienden o no comprenden. Solo Jesús conocía el significado completo de lo que esta multitud estaba diciendo. Y la palabra Hosana significa literalmente salva, te lo ruego. Y esta expresión Hosana se basa en el Salmo 118, versículos 25 al 26, que dice de la siguiente manera: Señor, sálvanos. Señor, concédenos el éxito. Bienaventurado el que viene en el nombre del Señor. Desde la casa del Señor te bendecimos. Así que aquí vemos nuevamente un lenguaje, mis hermanos, mesiánico que ya se había comunicado en el Antiguo Testamento en el libro de los Salmos. La fiesta de la Pascua celebraba la liberación del pueblo hebreo de Egipto. Ahora la nación de Israel anticipaba una liberación mesiánica y una liberación de Roma.
Eso era lo que ellos estaban esperando, mi hermano, un Mesías que entrara en Jerusalén y los librara del yugo de Roma. Pero también nosotros vemos en estos versículos la palabra bendito. Vemos la palabra Hosana, pero también vemos la palabra bendito. Y esa palabra bendito está basada en el libro de Números, capítulo 6, versículos 24 al 27. Números, capítulo 6, versículos 24 al 27, que dice de la siguiente manera, mis hermanos: que Jehová te bendiga y te proteja, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga misericordia de ti, que el Señor los mire con agrado y les conceda la paz. De esta manera pronunciarán mi nombre sobre los israelitas y los bendeciré. Aleluya. Aquel que es bendecido, o mejor dicho, que será el bendito, número uno, es el que viene en el nombre del Señor. En este caso es Cristo. Y número dos, el que está trayendo el reino venidero de David. ¿Y quién es ese? Cristo, mis hermanos. Y miren, yo no les voy a pedir que las anoten todas, luego usted puede ver la grabación de nuevo, pero aquí hay múltiples profecías cumpliéndose en estos mismos momentos, donde esta multitud está diciendo: Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Segunda de Samuel 7, versículos 12 al 16 se está cumpliendo aquí. Isaías capítulo 9, versículos 1 al 7 se está cumpliendo aquí. Isaías capítulo 11, versículos 1 al 10 se está cumpliendo aquí. Jeremías capítulo 23, versículos 5 al 8 se está cumpliendo aquí. Ezequiel capítulo 34, versículos 23 al 24 se está cumpliendo aquí. Y Miqueas capítulo 5, versículos 2 al 4 se está cumpliendo aquí, mis hermanos. Esto no es una coincidencia, esto no es como que un plan B, esto formaba parte del plan divino desde el principio. Pero la profecía no se estaba cumpliendo de la manera en que los judíos pensaban, esperaban y creían que sería. Ellos están en lo correcto, Él es su rey. Pero Jesús no está aquí para purgar a Israel de la dominación extranjera. No, Él está aquí para purgar a su pueblo de su pecado. Y eso es lo que esas multitudes no entendieron cuando estaban tirando sus mantos frente al burro y soplándolo, ¿verdad? Con las ramitas. Ellos no entendían, mis hermanos, el propósito por el cual Jesús venía entrando a Jerusalén. Esta multitud busca y anhela un salvador temporal, político y militar. Él, sin embargo, está trayendo lo que solo Él puede traer: una salvación completa y eterna del cuerpo y del alma. Ellos quieren y esperan un salvador solo para los judíos. Pero Jesús es un salvador para todo el mundo, para todos y cada uno de los que crean en su nombre, mis hermanos. Como dice Juan capítulo 1, versículo 12, que lo dice muy bien y muy claro: pero a todos los que los recibieron les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Juan 3:16 lo dice también de una manera muy clara: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. En Juan capítulo 14, versículo 6 dice: Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. En Hechos capítulo 4, versículo 12 dice de la siguiente manera: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por el cual podamos ser salvos. Y en primera de Timoteo 2:5, Pablo dice de una manera muy clara: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y la humanidad, Cristo Jesús. La salvación y el triunfo de Cristo serán la victoria de la vida sobre la muerte, la salvación sobre el pecado, la verdad sobre el error, el amor sobre el odio, el perdón sobre la condenación. Aquel día las multitudes clamaron por salvación sin realmente entender la salvación que Jesús estaría brindando, mis hermanos. Ahora yo te pregunto a ti en esta tarde: ¿tú le has clamado a Él para que te salve? Como clamaba esta multitud cuando decía: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿O eres como la multitud que dice cosas o ha dicho cosas que realmente no comprenden el significado de lo que eso significa? Él es el único que realmente puede salvarte. Ningún gobierno, ningún presidente, ningún sistema económico, ninguna carrera, nada podrá salvarte, solamente Cristo. Y el último encabezado, mis hermanos, lo vemos en el versículo 11.
es que nosotros debemos adorar al que siempre actúa con justicia. Debemos adorar al que siempre actúa con justicia. Y eso lo vemos en el versículo 11. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Así que este día, por lo menos este día, termina sin ningún tipo de incidente y sin ningún tipo de confrontación. Mañana será un día diferente. Eso usted lo puede ver en los versículos 12 al 25. Ya las cosas empiezan a cambiar. Pero por lo menos este día ha terminado sin ningún incidente. Jesús entra en Jerusalén, va al templo, mira las cosas con atención, ve que ya es un poco tarde y se va con los discípulos de nuevo a Betania. Ahora, yo me pregunto si la mente de Jesús volvió tal vez a la primera vez cuando él vio el templo, cuando era un niño de 12 años, en Lucas capítulo 2, versículos 41 al 52. En ese entonces él debió haber quedado impresionado a esa edad tan joven por lo que estaba viendo, mi hermano. El templo en Israel, en Jerusalén, era un edificio majestuoso. Pero ahora su situación es distinta, ya que él sabe lo que sucederá en los próximos días. Jesús no viene al templo como un turista o un peregrino boquiabierto, atrapado en la fanfarria de la Pascua y enamorado de la espectacular belleza del templo. Nosotros nos encantaría ir a Israel, ¿verdad? A ver lo que queda del templo. O nos hubiese gustado, ¿verdad? En esos tiempos poder haber visto cómo era la maravilla del templo. Pero Jesús no está yendo al templo, mi hermano, o no fue al templo como un turista a tomar fotos y selfies. No. Él está haciendo una evaluación de la situación en la ciudad y se va a regresar al día siguiente. Y más adelante, mis hermanos, nosotros veremos en nuestra próxima exposición cómo Jesús maldice a una higuera. En el camino, mis hermanos, él maldice una higuera. ¿Y qué relación guarda eso con esto que acaba de pasar? Mis hermanos, la maldición de esa higuera serviría como una ilustración de la condición estéril del templo y de la vida en el templo. Aquello que debería haber estado llevando a las naciones hacia Dios, pero en realidad lo que hacía era lo que los estaba alejando. Parecería que este habría sido el momento indicado para que él reclamara y recibiera su trono y reino mesiánico. Sorprendentemente, no pasó nada. Las multitudes entusiastas se van desvaneciendo misteriosamente, mis hermanos. Así termina este día. Alguien podría argumentar y preguntar, bueno, pues entonces Jesús fue rey por un día nada más, ¿verdad? Jesús sin fanfarria alguna, mis hermanos, dice el texto que se va de la ciudad con los 12. Si hubiese sido Mahoma o otro líder político, mis hermanos, hubiese seguido su entrada por todo Jerusalén y hubiese seguido conquistando y hubiese seguido estableciendo su reino. Pero eso no fue lo que Jesús hizo. Jesús entró, evaluó la condición de lo que estaba sucediendo en la ciudad, en el templo, y se retiró nuevamente con sus discípulos. Sin embargo, Malaquías capítulo 3, versículos 1 al 2, un texto que Marcos también cita al comienzo de este evangelio, acecha en las sombras proféticas, mis hermanos. Yo se lo voy a leer en la traducción de lengua actual. Miren lo que dice Malaquías capítulo 3, versículo 1 al 2. Mira, yo voy a enviar a mi mensajero y él preparará el camino delante de mí. Obviamente, si nosotros leemos los relatos al principio del evangelio, sabemos que ese que preparó el camino era Juan el Bautista. Entonces el Señor que buscas vendrá repentinamente, ¿a dónde? A su templo. El mensajero del pacto que deseas, mira, él viene, dice el Señor de los ejércitos. Pero ¿quién podrá soportar el día de su venida? ¿Y quién podrá estar en pie cuando él aparezca? Porque él será como fuego purificador y como lejía limpiadora. Ha llegado el fuego refinador para purificar lo podrido. Como dice un comentarista, la limpiadora celestial ha llegado para limpiar lo que está sucio y podrido. Comenzará su obra de limpieza con el templo
y terminará su obra en la cruz. Porque en la exposición que veremos en una semana, mis hermanos, Jesús comenzó una limpieza espiritual en el templo. Y ya ustedes conocen un poco la historia, ¿verdad? De lo que Jesús hizo cuando entró al templo y vio la corrupción que se estaba llevando a cabo en nombre de Dios. Ahora yo quiero concluir en esta tarde, mis hermanos, con una pregunta. ¿Cuáles son algunas de las diferencias entre la primera y la segunda venida de Cristo? Porque esto lo vamos a estar viendo en el desarrollo de las próximas exposiciones, especialmente cuando lleguemos a esos capítulos que tienen que ver con escatología, con eventos por venir. ¿Cuáles son las diferencias entre la primera venida y la segunda venida de Cristo? Bueno, yo quiero darle algunas. En su primera venida, Él vino a morir. En su segunda venida, Él vendrá a reinar. En su primera venida, Él vino en un pollino. En su segunda, Él vendrá montado en un caballo de guerra. En su primera venida, Él vino como un siervo humilde. Luego Él vendrá como un rey exaltado. Él vino en debilidad. Él luego vendrá con poder. Él vino a salvar. Él vendrá a juzgar. Él vino en amor. Él vendrá en ira. Él vino como la deidad velada. Él vendrá como la deidad revelada. Él vino con 12 discípulos. Él vendrá con un ejército de ángeles. Él vino a traer paz. Él vendrá a hacer guerra a sus enemigos. A Él le dieron una corona de espina. Él vendrá con una corona real. Él vino como un siervo sufriente. Él vendrá como el Rey de Reyes y como el Señor de señores, mis hermanos. Aleluya. Pocos se inclinaron ante el gran Rey la primera vez que vino. Sin embargo, como dice Pablo en Filipenses capítulo 2, versículos 9 al 11, toda rodilla se doblará cuando Él regrese de nuevo, mis hermanos. Voluntaria o involuntariamente. Todas esas personas, mis hermanos, que han escuchado el Evangelio de Jesucristo y lo han rechazado con todo su corazón, yo jamás me voy a inclinar ante ese mensaje. Jamás me voy a inclinar ante ese Rey. Un día, mis hermanos, sus rodillas serán dobladas. Y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. La invitación del Evangelio es que tú dobles tus rodillas ahora, voluntariamente y en amor y en agradecimiento, porque un día las doblarán, pero no en amor y en misericordia y en agradecimiento, sino en ira revelada sobre sus vidas. Y yo te pregunto en esta tarde, ¿lo estás esperando? ¿Estás listo para recibir al Rey de Reyes cuando regrese? Si no estás listo, hoy es una hermosa tarde para que respondas al mandato divino de reconocer a Jesús como tu Salvador y como el Rey de tu vida. Oh, gloria a Dios. Y ya concluyo, mis hermanos, en el Salmo 2, el cual es un salmo mesiánico, el salmista advierte de una manera profética y afirma algo muy poderoso acerca de cómo los hombres deben responder ante el Mesías. Y miren lo que dice el Salmo 2. Acompáñenme un momentito ahí al Salmo capítulo 2. Versículo 12. Salmo capítulo 2, versículo 12. Miren lo que dice, mis hermanos. Esto es un salmo mesiánico. Algunas de sus Biblias tienen estos versículos en color rojo. Algunas no, hay traducciones que no lo tienen, pero si usted tiene una de esas Biblias que tiene eso en rojo, cada vez que usted vea esas letras en rojo, eso es un proverbio, un salmo o una profecía mesiánica. Y miren lo que dice acerca del Hijo. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurado todos los que confían en Él. Aleluya. Y Pablo afirma esta verdad en 1 Corintios 16, 22. Y él dice que aquellos que rechazan al Mesías enviado son anatemas, es decir, malditos. Miren lo que Pablo dice ahí, culminando casi su carta a los Corintios, en 1 Corintios 16, 22. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. Y luego concluye con cuáles palabras. El Señor viene, mis hermanos. Cristo vino, mis hermanos, por primera vez para morir, una cruz, para expiar los pecados de todos aquellos que ponen su confianza en Él y los reconocen como el Señor, como el Mesías prometido y como el Rey de su vida. Pero todos aquellos, mis hermanos, que rechazan a Cristo,
todos aquellos que rechazan el evangelio de la cruz. El lenguaje bíblico es muy claro. A nosotros puede que no nos guste, pero el lenguaje bíblico es muy claro. Un día, mis hermanos, la ira del Dios Santo será derramada sobre todos aquellos que no honran al Hijo. Y un día, mis hermanos, aquellos que no aman al Señor Jesucristo y que son considerados como anatemas, como malditos, recibirán la condenación de sus pecados. La pregunta que nosotros nos debemos hacer en esta tarde es: ¿cómo hemos recibido al Mesías? ¿Lo hemos recibido como nuestro Rey, como nuestro Salvador? ¿O lo hemos recibido como que a mí me gusta un poco el mensaje del cristianismo, veo algunas cosas positivas, pero yo ese asunto de rendirle toda mi vida a Él, como que eso no es lo mío? Bueno, un día tus rodillas se doblarán y confesarás que Jesucristo es el Señor, pero no lo harás desde la eternidad, lo harás desde la condenación eterna. Así que acepta el llamado de ese Rey que te dice: arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Hoy es el día de salvación. No es mañana, es hoy. Hoy es el día de salvación. Porque tú no tienes control sobre tu vida. Tú puedes salir de aquí y al salir por la puerta dejaste de respirar y se acabó. Pero si hoy tienes vida y puedes responder al mensaje del Evangelio, responde en esta tarde. Oremos. Oh Señor, tu palabra es maravillosa, tu palabra nos revela tantas cosas acerca de quién tú eres, Señor. Primeramente te damos gracias porque si te hemos reconocido como Rey, no ha sido por nuestra propia capacidad, ni por nuestra propia inteligencia o nuestros propios méritos, sino que ha sido una obra de gracia de parte tuya que tú te has revelado a nuestras vidas, Señor. Tú quitaste nuestro corazón de piedra, nos quitaste la venda de los ojos, nos diste vida cuando estábamos muertos, y por tu gracia y misericordia podemos responder y reconocerte a ti como el Rey y Señor de nuestras vidas. Y a nosotros poner nuestra confianza en ti como Señor y Salvador y Rey de nuestras vidas, nuestros pecados han sido perdonados y ahora podemos ser llamados y hemos sido hechos hijos de Dios por medio de Cristo, Señor. Pero sabemos que en medio nuestro, o personas que escucharán este mensaje a través del internet, todavía no han confesado a Cristo como el Señor y Rey de sus vidas. Que tú uses tu palabra, Señor, para traer convicción sobre sus vidas y sobre sus mentes, y tú te glorifiques de manera especial, Señor. Que tú nos ayudes a nosotros como congregación en todo momento a adorarte, porque sabemos que tú vienes por tu pueblo, Señor. Sabemos que tú has prometido que tú has de regresar a buscar a tu pueblo y nosotros te esperamos, Señor. Nosotros estamos esperando a nuestro Rey de Reyes y a nuestro Señor de Señores. Que nos ayudes a poder mantener esa esperanza viva en medio de todas las dificultades que podamos atravesar, Señor. Todas estas cosas te las pedimos en el nombre de Jesús. Amén.